¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal, Nuria? ¿Es verdad, hay tarta para todos? ¿Puedo repetir? Puede repetir, hay tarta para todos. Es uno de los grandes logros del capitalismo, del que vamos a hablar, de la riqueza que ha generado, la prosperidad, el progreso, y también de algunos de esos críticos, que no sé si es que no quieren tarta o se creen que es más pequeña de lo que en realidad es. Sí, algunos o muchos. Muchos. Y vamos a empezar con este gráfico fantástico y estos datos que probablemente mucha gente casi ni se crea. Pues es el PIB mundial en dólares constantes de 1960 a la actualidad. Y decimos, ¿riqueza ilimitada en un mundo limitado? Pues parece que sí, porque somos más de 50 veces más ricos de lo que éramos hace medio siglo. Yo, sinceramente, cuando empecé a buscar los datos no pensaba que iban a ser tan grandes. Pensaba que había crecido mucho la riqueza mundial en este último medio siglo, pero hasta a mí me ha sorprendido. Son los datos oficiales del Banco Mundial. El mundo en general, todos los países de la Tierra, eran poco más ricos de lo que ahora mismo es España en 1960. O sea, toda la riqueza que había en el mundo, todo el PIB que se generaba cada año, era poco más que el PIB que genera solo España en estos momentos. Y ahora, aquí estamos. Podemos multiplicar por más de 50, 73 billones de dólares, creo que es el PIB mundial del año 2015. Son cantidades que se nos van un poco de la cabeza. Es verdad que yo recuerdo desde que era pequeñita el petróleo ya se acababa. Sí, un poco por ahí va el tema, ¿no? Cuando la gente dice, pues, pero el mundo es limitado, los recursos son limitados, tenemos que repartir la riqueza. No se dan cuenta de que la tarta, esa tarta que muchas veces tenemos en la cabeza, de la que hemos hablado aquí en otras ocasiones, el problema es que la tarta se va agrandando. Y la gente dice, pero solo tenemos un planeta. Pero lo que tenemos, sí que tenemos una capacidad ilimitada, que es la nuestra, la del ser humano, la imaginación, la creatividad y la capacidad del ser humano de inventar cosas nuevas. Eso es lo que es ilimitado. Por ejemplo, la gente dirá, uno de los grandes inventos de los últimos años y una de las grandes fuentes de generación de riqueza, la tecnología móvil, el mundo digital. Sí. Pero esas ondas, a través de las que nosotros nos transmitimos información, ya existían en 1960 y 70. El problema era que no sabíamos aprovecharlas. Es decir, dentro de ese planeta que nos parece tan limitado, lo que es ilimitado es nuestra capacidad de aprovechar sus recursos. No había nacido el científico que iba a dar con ellas, ¿no? Exactamente. O el petróleo que tú decías antes. El petróleo, el pico del petróleo, cada pocos años dicen, se va a acabar el petróleo en 5 años. Y lo que pasa es que el petróleo se regenera desde debajo de la tierra. Es como, no. Lo que ocurre es que pozos de petróleo a los que antes eran inaccesibles por tecnología, ahora somos capaces de llegar a ellos, somos capaces de descubrirlos y aprovecharlos. Y no solo eso. Hace 50, 60, 100 años, con 10 litros de petróleo, con un barril de petróleo, éramos capaces de hacer muy poquitas cosas. Necesitamos mucho petróleo para generar muy poco PIB, muy poca producción. Ahora, gracias a esa capacidad del ser humano, con un barril de petróleo somos capaces de hacer muchísimas cosas. El ratio de cuántos kilómetros es capaz de hacer un coche por cada 100 litros de petróleo ha aumentado muchísimo. Entonces, ese es el mundo ilimitado del que yo hablo. No, nuestro mundo no es limitado porque somos nosotros, es la creatividad y la imaginación y la capacidad de inventar cosas nuevas del ser humano lo que es capaz de generar recursos ilimitados en un planeta que al principio podemos pensar, pero es que esto es lo que hay. No, la tarta va creciendo porque somos nosotros las que la hacemos crecer. Me gusta la tarta, pero también me gusta mucho este mensaje positivo que estás dando. Claro, y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Cuando muchas veces pensamos, es que si agotamos todos los recursos del planeta, el recurso que nunca vamos a agotar es nuestra imaginación. Y siempre vamos a tener, ahora ya estamos intentando, incluso pensando fuera del planeta, estamos diciendo, y si sacamos los recursos del espacio, vamos a otros planetas, empezamos a sacar minerales de otros sitios, porque eso es lo que nunca nos va a faltar, nuestra capacidad de generar riqueza. Y eso lo conseguimos con capitalismo, libertad, dando posibilidades a esos maravillosos inventores de que se aprovechen de lo que están inventando y de que generen toda esa riqueza. Entonces ese es el mensaje. Si queremos que esta riqueza ilimitada que parece crecer sin fin siga creciendo, démosle libertad y posibilidades a todos esos inventores. Para remitirnos por último a la gráfica que nos has preparado, es muy llamativo cómo aquí se ensancha, ¿no? Cómo aquí sube a partir del año 2000, sí, ¿no? Más o menos. O sea, hasta aquí lo que hay es crecimiento en Occidente. Occidente es capaz de crecer muy rápido y a partir del año 2000 lo que ocurre es que muchos más países se empiezan a sumar. De hecho, a partir de los 90 podríamos decir. Ajá. India, China, el este asiático empieza a sumarse, incluso África. Y entonces, ya no solo es que la tendencia es ascendente, porque en unas regiones del planeta estamos creciendo mucho, sino que de repente empieza a crecer aún más rápido porque hay mucha más gente que se aprovecha de esa riqueza. ¿Cómo puede ser que no nos guste el capitalismo? Pues yo creo que hay 3 causas fundamentales. La primera es el desconocimiento, y es que muchas veces no nos lo cuentan. A ver, yo esto lo entiendo, ¿eh? Las buenas noticias no son noticia. Entonces, todos esos datos de los que muchas veces hablamos, de tantas personas han salido de la pobreza en el último año, cómo ha descendido la pobreza extrema en las últimas décadas, cuántas miles de personas ahora ya forman parte de la clase media mundial.
eso es menos noticia que a lo mejor que nos digan en un país hay un desastre natural y hay muchas personas que están muriendo de hambre en unos determinados, y yo eso lo entiendo, porque además es lógico que nos motive más a la preocupación esa situación puntual de necesidad que la maravillosa tendencia, por ejemplo, que estamos viendo en los últimos años de miles y millones de personas que cada día, cada semana salen de la pobreza. Entonces hay una parte de eso. Yo creo que también hay un poco de desconocimiento porque no nos lo quieren contar. Es decir, yo creo que hay muchas veces algunos de nuestros compañeros periodistas a los que contar que el capitalismo genera esa riqueza, genera esa prosperidad y está haciendo un mundo cada vez mejor, no les gusta mucho por una cuestión ideológica. Entonces yo les pediría que dejasen a un lado sus prejuicios ideológicos y vieran las cifras reales. La segunda razón es porque es un poco contraintuitivo, ¿no? Siempre hemos pensado que esa tarta de la que tantas veces hablamos, pues que es finita, y que entonces si alguien se lleva muchos trozos de la tarta, a los otros les quedan pocos. Entonces siempre pensamos, si hay pobres es porque hay ricos. No, esto es segundo mensaje, lo hemos lanzado también muchas veces, pero repitámoslos. No hay pobres porque haya ricos. Amancio Ortega, lo decíamos en un vídeo hace unas semanas, Amancio Ortega, imaginémonos que no existiera en España, nadie sería más rico en España porque no existiera Amancio Ortega. Imaginémonos que Europa no hubiera crecido. Creemos que África sería más rica ahora mismo si Europa no hubiera existido o si no hubiéramos descubierto Estados Unidos con toda la riqueza que se ha generado en Estados Unidos. No lo sería. De hecho, probablemente estaríamos todos en la época medieval y no todos intentando apuntarnos a ese crecimiento tecnológico y económico que se ha generado en Occidente. Entonces, no hay países pobres porque haya países ricos, ni hay ricos porque hay pobres. Puede haber ricos puntualmente, personas concretas o incluso países que han acometido actos malos, por así decirlo, o que se han apropiado de riqueza que era de otros. Pero eso es la excepción. La normalidad es Amancio Ortega, Bill Gates, gente que ha inventado cosas que nos hacen a todos la vida mejor y que eso ha generado incluso, no solo no somos pobres porque ellos sean ricos, sino que todos vivimos mejor porque ellos nos han inventado cosas y nos han puesto al alcance productos de consumo que nos vienen muy bien tener. Sí, que es verdad que tenemos muy arraigado también ese sentimiento de culpabilidad. Sí, es un poco esa sensación que decimos, no, es que en Europa tenemos tanto y en otros países hay tan poco. Y pensamos, eso es porque nosotros se lo hemos quitado. No es porque nosotros lo hayamos quitado en absoluto. De hecho, si queremos que esos países salgan de esa situación de pobreza o queremos que esas personas, que cada vez son menos, salgan de esa situación, lo que tenemos que hacer es unirles a nuestra red de comercio, de crecimiento económico, tecnológica, la globalización. No hay nada que haya generado más riqueza y que haya sacado a más gente de la pobreza que la globalización. Y eso es porque todos hemos intentado que esos países se unan a los más ricos, ¿no? Entonces, esta segunda pregunta es, ¿si hay pobres es porque hay ricos? No. Y que más subvenciones haya tenido que la globalización, la lucha contra la globalización. Impresionante. Víctima de su propio éxito, el capitalismo. Sí, en parte sí, porque antes la gente no se preocupaba de la pobreza porque era lo que había. Todo el mundo era pobre, es verdad. Es decir, antes, en el año 1600, 1700, tú lees artículos, lees libros, lees pensadores que dijeran, oiga, en África, en Asia son muy pobres. Los pensadores europeos no estaban pensando en eso, porque la pobreza la tenían en sus ciudades y de hecho muchas de las necesidades que ahora damos por seguras en las ciudades europeas, en aquellos siglos todavía estaban pensando en cómo cubrirlas. Entonces el capitalismo, esto se ve en el siglo XIX. Mira, el profesor Rodríguez Durán lo explica muy claramente. Dice, cuando uno piensa en el siglo XIX, piensa en una fábrica en Londres, en Oliver Twist, en un niño luchando por ganarse el pan. Sí. Y sin embargo, cuando piensa en el siglo XVIII, piensa en unos tipos en el campo oyendo una sonata de Mozart y es como, oiga, no, en el siglo XVIII eran mucho más pobres que en el siglo XIX. En el siglo XVIII solo había 4 gatos que tenían riqueza y habría que ver cuánta riqueza tenían esos súper ricos del siglo XVIII, y en el siglo XIX se empezó a expandir esa riqueza. Y entonces, cuando se empieza a expandir esa riqueza, empieza a haber clases medias, la pobreza es más evidente y entonces nos preocupa. Y eso es bueno. Es bueno que nos preocupe algo que probablemente antes no nos preocupaba. Pero cuidado, no nos confundamos. El hecho de que ahora veamos de forma más palpable que hay países o hay personas en nuestra sociedad que pasan necesidad, no nos debe hacer olvidar que eso es porque todos estamos subiendo nuestro nivel de vida y entonces tratamos de que esas personas que no cumplen ese nivel de vida se unan a nosotros. No pensemos que es porque hace 100 años había menos personas en esa situación. En España hace 100 o 150 años había muchos más pobres, mucha más carestía, esperanza de vida mucho más baja, el consumo de calorías per cápita era muchísimo peor que el de ahora, los productos a los que teníamos acceso todas las clases sociales eran infinitamente peores, con lo cual una cosa es que nos preocupemos más, y eso es bueno, y otra cosa es que matemos de éxito al que nos ha llevado a esa situación. En definitiva, que adopten nuestro método, que sabemos que no es perfecto, pero bueno, que no ha dado mal pero resultado. Que va mejorando. El capitalismo no vende utopías, lo que vende es un camino en el que todos podemos sentirnos cómodos y poquito a poco lo vamos consiguiendo. Datos concretos sobre ese crecimiento de la riqueza y también esa disminución de la pobreza. Yo creo que esta frase ya me la has oído. Lo normal
es la pobreza. Y tú miras, ¿cómo que lo normal? Sí, a lo largo de la historia de la humanidad es lo habitual. Miremos allí, 1820. Más del 90% de la humanidad vivía con menos de $2 al día, 1,9 dólares al día, que es la cifra que ahora damos como el nivel de pobreza extrema. Había 60 millones de personas en todo el mundo que tenían más de esos 1,9 dólares al día y más de 1.000 millones de personas, 60 que no, llegaban a ese 1,9 y más de 1.000 millones que estaban por debajo de ese 1,9. 60 millones de personas solo de esos 1.000 y pico millones de personas que vivían en 1800. Y ahora, 2015, lo que vemos es que ha descendido el número absoluto. Fíjate, hablábamos de 1.000 millones de personas en 1800 que vivían con eso. Pues ahora estamos en 700. Pero ha descendido el número absoluto en un momento de crecimiento enorme de la población mundial. Es decir, a pesar de que somos muchísimos más, desciende el número absoluto y entonces el número de personas que viven con más de 1,9 dólares al día, que es la parte verde, fijémonos cómo se dispara. Importantísimo que ahora somos muchos más. Somos muchos más. Planeta. Entonces, esto es fantástico porque lo que nos dice es que hemos logrado romper la dinámica habitual de la historia de la humanidad. Desde que el hombre es hombre, desde que dejamos de ser monos, por así decirlo, desde el Paleolítico, lo normal era la pobreza. La gran mayoría de la humanidad vivía en una situación que ahora consideraríamos inaceptable. Y ahora lo hemos roto. Y no lo hemos roto en dos sentidos. En primer lugar, esta parte roja cada vez es menor, por aquí cada vez es mayor. Y no solo es que haya más personas con más de 1,9 dólares al día, sino que lo habitual es tener mucho más. Las clases medias que se están incorporando día a día en el mundo, ya no te digo las clases medias occidentales, las clases medias asiáticas, cada vez son más ricas. Cualquier persona de clase media en el mundo, incluso de clase media baja en el mundo, que nosotros podamos pensar, dispone de unas capacidades y de unos recursos que ni siquiera los más ricos de 1800 eran capaces de tener. Ya no te hablo de un móvil o de la capacidad de viajar en avión de una ciudad a otra o en tren o en autobús. ¿Cuánto tarda una persona que quiera decir voy a viajar de Madrid a Barcelona? Pues tarda muchísimo menos ahora y por un precio muchísimo más bajo que el rey de España en 1800 que dijera me voy a ver mis dominios, voy a visitar Barcelona, voy a visitar Sevilla. Tardaría muchísimo más que cualquiera de nosotros. ¿Quién tiene más productos a su disposición? ¿Quién tiene más capacidad? Tú imagínate el rey de España que dijera, hoy me apetece comer brie francés. A ver cuánto tiempo le tardaban a traerle. A lo mejor llegaba algún lacayo con la bandeja y se lo dejaba sobre la mesa. ¿Cómo? Tú ahora bajas al supermercado y allí lo tienes. El otro día bromeábamos Domingo y yo diciendo que seguramente Paris Hilton tenga el mismo móvil que muchos de los espectadores que están viéndonos ahora. Otra de las cosas maravillosas de esta tendencia creciente es que todos nos hemos ido aprovechando de esas mejoras en la tecnología y en los productos. Y la vida de los súper ricos, por así decirlo, y de los que no son tan ricos, cada vez es más parecida. Tienes toda la razón. Y todo eso está dentro de este gráfico. Muchas gracias, Domingo. Gracias. Visita las listas de reproducción. Búscanos en las redes sociales. Suscríbete.